Hola, hola, ¿cómo están ustedes, hermanas? Un gusto saludarlas en esta segunda ocasión de la reunión Renacer Mujer, en este ya sábado 25 de abril de este año 2020. Segunda ocasión que ustedes tienen, hermanas, de poder estar en línea, conectadas de manera virtual, en medio de la actual pandemia, donde ya por varias semanas hemos tenido suspendidas todas nuestras reuniones. Pero aún así, a pesar de esto, la tecnología actual nos permite esta conexión virtual en línea, de tal manera que podamos seguirnos edificando y de alguna manera seguir estando juntos, estando juntas, en el caso de ustedes, durante la semana y en esta segunda reunión virtual. Para mí es un agrado compartir con ustedes, enviarles este saludo, este cariño, esperando y rogando, como lo hacemos en nuestras oraciones, que cada una pueda estar entonces bien. En esta breve reflexión quiero hacer mención y recordar lo que fue el tema de la predicación del pasado domingo 19 de abril. El domingo pasado, en la transmisión del culto online, que espero que cada una pueda estar conectada todos los domingos a las 11 de la mañana. El tema de la predicación tuvo relación con esa entre comillas, conversación que que existió allí en el Génesis y específicamente en el huerto de Edén, cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer y se empieza a dar un diálogo. A nosotros nos ha parecido que ahí hay un diálogo interesante, o por qué no decirlo, ahí hay una oración, porque siempre hemos creído y hemos definido, cuando decimos que es orar, decimos que es conversar con Dios, y lo que ocurre en el Génesis, en el huerto de Edén, es una conversación que se da en distintos momentos y espacios. Y el tema de la predicación del domingo, como los temas de las predicaciones del mes de abril y de este mes de mayo que estamos por comenzar, tiene que ver con una de las columnas que sostiene la vida espiritual de toda iglesia. Por lo tanto, este año 2020 nos estamos abocando a trabajar esas columnas que sostienen la vida espiritual de la iglesia. Y la primera columna, ¿cuál es? Que nos hemos dado a trabajar es la oración, comúnmente denominada como la oración. Las oraciones son muchos conceptos, son muchos temas. Así que este es el primer tema, estamos tratando en abril, y luego en mayo la columna que sostiene la vida espiritual de la iglesia, una de ellas es la oración. Por eso que nos hemos abocado a trabajar esto, y quien predicaba el domingo justamente abocaba a esa oración ocurrida en el libro del Génesis. Génesis es el primer libro con el que parte la Biblia. Se le atribuye tradicionalmente que fue escrito por Moisés, la tradición judía. La palabra Génesis significa origen, significa principio, ¿ya? Y fue acuñada esta palabra Génesis allá como unos 250, 280 años antes de Cristo, esta palabra a este libro Génesis, porque su nombre en hebreo, en el original, significa en el principio, que son las primeras palabras con las que parte el libro de Génesis. Y tenemos en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, y especialmente en los inicios. Si usted tiene su Biblia allí, me puede acompañar. Las palabras que Dios les dice a este hombre y a esta mujer. Por ejemplo, tenemos estas primeras palabras en el capítulo 1, versículo 28, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Como ahí tenemos como el primer diálogo, son palabras que brotan desde los labios del Señor para el hombre. No se nos ve una respuesta, claro, el hombre no se ve, o la mujer respondiéndole a Dios frente a esto, que se les da este dominio sobre todas las cosas. Luego vemos en el capítulo 2, ya más en detalle, la creación del hombre y del mundo entero, cómo Dios cultiva y coloca un huerto, ¿ya? Y es lo que vemos a continuación. El capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues el Señor al hombre y lo puso, ¿dónde? En el paraíso, para que lo cultivara y lo guardara. Y volvemos a ver nuevas palabras de parte del Señor hacia el hombre y la mujer, y les dio este mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea, vemos a Dios hablando, ¿ya?
No vemos al hombre respondiéndole, ya, pero nos imaginamos que hubo un diálogo, hubo una conversación y no un monólogo. Ahora, uno de los puntos que quiero poder compartir con ustedes es cómo Dios, siendo el Dios de todo el universo, creador de todas las cosas, grande, soberano y todopoderoso, más grande que cualquiera de nosotros, se dirige a su creación, le habla a su creación, comparte con el hombre, comparte con la mujer, les bendice, les da dominio, les da autoridad, pero también les da una restricción, les permite comer de todos los árboles del huerto, a excepción de uno solo, pero les da muchas libertades y es Dios comunicándose con el hombre. Y bueno, esto pasan los momentos, ustedes ven que también después ve Dios al hombre que está solo, le forma y le prepara y le presenta entonces a esta mujer, a esta varona, y vemos esas palabras que creemos que fueron dichas por Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí hay palabras que aparentemente no fueron dichas por Adán, por Eva, sino por el mismo Dios, pero están allí como un diálogo hacia el hombre. Bueno, pasan los días, nos imaginamos y llega ese difícil momento donde la mujer como el hombre comen de este fruto que les estaba prohibido y cuando esto ocurre se descubre su desnudez, se esconden porque escuchan a Dios. Por lo tanto, el Señor llamó en el capítulo 3, verso 9 de Génesis 3:9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Usted conoce esta pregunta, una pregunta, un ícono, ¿ya? Una pregunta clásica, una pregunta que nos lleva a pensar y a reflexionar. Y respondió el hombre, aquí vemos respondiendo ya: oí tu voz paseándote en el desierto, en el paraíso, perdón, y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Vemos al hombre ahora recién respondiendo, luego la mujer cuando Dios les pregunta a los dos qué es lo que han hecho. Uno ve este diálogo, esta oración en el huerto de Edén, que termina lamentablemente de una manera triste, donde después que se habla con los dos y se confronta a los dos, finalmente en el capítulo 3, versículo 23, vemos como ellos son expulsados del paraíso de Edén para que trabajen el suelo del que habían sido ellos tomados. Fueron expulsados del Edén, del lugar donde ellos tenían una comunión, un diálogo, una conversación. Nos imaginamos un diálogo fluido, agradable, diario, cotidiano, libre. Pero cuando el pecado entra en nuestras vidas, todo eso que es tan bueno, tan bien creado, tan bien formado y desarrollado, es enturbiado, es obstruido, es obstaculizado, es atacado y se pierde al punto de que el hombre y la mujer son expulsados. Por lo tanto se genera esa distancia que nunca estuvo en la voluntad de Dios que ocurriera con nosotros. Es triste. Esta historia comienza bien, pero termina mal. Pero no se cierra allí la historia. Los años pasan hasta que llega Jesús. Hasta que llega Jesús. Incluso el autor a la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, dice después, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, en Jesucristo se retoma el diálogo que fue detenido, que fue paralizado, donde hubo un paréntesis. Ese paréntesis se cierra con la venida de Jesucristo, porque con Jesús se restablece el diálogo de Dios con el hombre. Antes lo había hecho a través de los profetas, en fin, eso lo hizo. Pero ahora habla Dios mismo, porque Jesús es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, Jesús es Dios con nosotros mismos, hablándonos. Cuando estuvo Jesús en la tierra, era Dios mismo hablando en nuestras vidas, restableciendo, buscando restaurar ese diálogo, esa conversación que hubo allá atrás, tiempo atrás, allí en el huerto de Edén. Y vemos a este Jesús, a este Dios con nosotros, volviendo al huerto y tratando de traer al hombre y a la mujer de vuelta al huerto, cuando Él va a ese otro huerto,
¿Cuál? El huerto de los olivos. Ese otro huerto. Ese es el punto donde Jesús está orando y dialogando con el Padre. Ese mismo diálogo que tuvo el hombre con Dios, ahora lo está teniendo Jesús con el Padre en esa oración de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde finalmente Jesús en el huerto de los olivos dice que no se haga su voluntad, aunque esta copa no pueda pasar de él, no se haga su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Uno ve a través de Jesús el esfuerzo de parte de Dios de restaurar y de traer a ese hombre que fue expulsado del huerto de Edén, de traerlo de regreso, de retorno a ese mismo huerto, en este caso a través de Jesús, que es Dios con nosotros. Por lo tanto, estimada hermana, en esta tarde, a través de esta reflexión, quiero animarle a que volvamos al huerto con el Señor, a conversar, a dialogar, a abrir nuestro corazón, a compartirle lo más privado, lo más íntimo, lo que está en nuestros pensamientos, nuestras alegrías, sueños, como también, ¿por qué no?, nuestros temores, nuestros miedos, ansiedades, preocupaciones, derramar el corazón, derramar el alma, porque hacerlo así es volver a ese huerto del cual el hombre fue expulsado, pero gracias a la cruz de Cristo nosotros retornamos, volvemos, así como el hijo pródigo en la parábola que vuelve al Padre, así nosotros volvemos a este Padre que en la antigüedad expulsó a este hombre y a esta mujer, ahora a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios, a través de Él, que es el verbo, que es la palabra que nos habló, podemos nosotros entonces volver nuevamente a este huerto a través de Jesús. Así que, estimadas hermanas, esta tarde les quiero alentar y animar para que no permitan en sus oraciones se anide algún pensamiento de duda, de incredulidad, de preguntarme si Dios me está escuchando, si Dios me oye a mí, si Dios está atento a mi oración, si Dios quiere hablar conmigo. No podemos permitir que eso aparezca como una duda, como tratar de sembrar cizaña en nuestros pensamientos. Recuerden, Dios siempre ha hablado. Lo habló en el Génesis, ha hablado a través de los años y del tiempo, a través de los profetas, y finalmente, llegado el tiempo, habló a través de Jesús, Dios mismo en Jesús, hablándonos a nosotros. Así que Él siempre quiere hablarnos, Él siempre quiere decirnos algo, Él siempre está allí. Falta que nosotros siempre y cada día nos dispongamos a tener esta conversación, este diálogo cotidiano, diario, como había y sucedía en el huerto de Edén. Que el Señor les bendiga, las fortalezca, las aliente y las anime. Permítanme que tengamos un momento de oración. Ore conmigo allí a través de su pantalla y a la distancia. Cierre sus ojos conmigo y tengamos esta oración. Señor, te ruego que tú puedas a cada una de tus hijas fortalecerlas, alentarlas y animarlas para que cada una pueda estar muy segura, muy tranquila, pueda estar muy confiada, Señor, al estar en tus brazos en medio de la oración, compartiendo todo su corazón, toda su vida, todo su ser, para que, Señor, cada una pueda escuchar tu voz, tu consejo, que el cual nos da siempre a través de tu palabra. Gracias porque quieres hablar con nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a hablar contigo. Fortalécenos, renueva esta oración, este tiempo de conversación y de compartir contigo. Bendice a mis hermanas donde cada una está, para que su corazón sea fortalecido en esta misma hora. Trae de tu espíritu y derrámalo sobre sus vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana, por su atención. Que les bendiga. Seguimos compartiendo y nos seguimos viendo en los próximos días. Un gran abrazo para cada una.